Yo no tengo tus situaciones, tu cerebro, yo no sé qué te pasa. Se ve que era muy poderoso y muy rico, que como que extremadamente rico. Seneca. Vale, que lo tenía todo y como que la crítica es la siguiente, ¿no? Sí, claro, tú que lo tienes todo. Aquí nos hablas de paz y de serenidad, yo estoy pasando hambre, ¿no? De crecimiento personal, ¿no? Y tiene los 20 Lambos, ¿no? Y Más o mucha menos. gente, ¿no? Hostia, tío, ¿no? Seneca no hacía burpees a las 5 de la mañana, pero que sepamos. Pero a lo mejor hacía muscle ups como yo. Yo siempre digo, siempre he creído que es más difícil ser estoico si eres rico que si eres pobre. Como Epicteto, ¿no? Si eres esclavo, es más fácil en el sentido de que no tienes que renunciar voluntariamente a los placeres porque la vida ya te hace que... O sea, si eres un esclavo, no tienes que renunciar a eso. No tienes otra, claro, no te Claro. queda otra. Antes de empezar el episodio, brutal episodio que vais a disfrutar un montón con Pepe el Estoico, os quiero hablar un poco de alimentación, solamente unos segundos. Ya sabéis que tanto para Omar como para mí la alimentación es clave. Hay otros trucos, otros hacks que utilizamos en nuestro día a día, pero la alimentación sin duda es un antes y un después. Y en mi caso personalmente fue el cambiar la nutrición, el entender bien la nutrición, fue lo que realmente me sacó de mis problemas digestivos y problemas de piel, dolores de cabeza, hinchazón, gases y un montón de dolencias que mucha gente padece, ¿no? Entonces, la alimentación es súper importante. Ya sabéis, los que hace tiempo que nos seguís, que tanto Omar como yo utilizamos un protocolo de alimentación del tipo animal-based, ¿vale? Base de proteínas y grasas de origen animal, de alta calidad, siempre alimentos de la máxima calidad que puedas. Y complementamos con carbohidratos, ¿vale? Pero no todos los carbohidratos, solo algunos, los menos inflamatorios, ¿no? Y en puntos estratégicos, en momentos estratégicos del día, combinado con suplementos también y en las cantidades correctas también, ¿ok? Y básicamente, si queréis profundizar en un estilo de alimentación de este tipo, que tanto Omar como yo seguimos y, por supuesto, recomendamos, os recomendamos que os forméis con Phil Hugo, ¿vale? Phil Hugo estuvo por aquí en el podcast y pronto va a volver también. Si no has visto su episodio que grabamos con él, te invito a que te pases por nuestro canal cuando termines este episodio y busques el episodio con Phil Hugo y estoy seguro que te va a flipar sobre suplementación, alimentación y todo eso. Y él tiene este programa que se llama Keto Optimizado, que te va a enseñar a cómo organizar el tema de los macros, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que la base tiene que ser grasa y proteína animal, pero que hay que meter carbos de forma estratégica y saberlo hacer si realmente quieres un extra de performance y de salud. Para mí es la clave, o sea, ni radical keto ni full carbos, ese punto medio, ¿no? Y saberlo hacer. Phil Hugo tiene un programa que es el Keto Optimizado, es bastante económico por todo el valor que aporta y os permitirá profundizar en toda esta materia. Entonces, aquí abajo tenéis el link para acceder al programa y si lo contratáis, si compráis el programa, con el código antifrágil tenéis un descuento y nosotros pues contentos de que tengáis acceso a esa información y ese descuento. Así que, sin más, os dejo con este precioso episodio que grabamos con Pepe el Estoico y espero que lo disfrutéis muchísimo. A mí, personalmente, me encantó y ya estoy leyéndome su segundo libro. Saludos y a disfrutar del episodio. Abajo tenéis el link para el programa Keto Optimizado y no te olvides de poner el código antifrágil para tener un descuento. Nos vemos. Bienvenidos y bienvenidas a Antifrágil Podcast. Esto es Antifrágil Podcast y estoico, porque hoy hablaremos de estoicismo, de la filosofía estoica. Tema brutal a nivel de mentalidad, te recomiendo que te quedes porque esto te va a servir para todo en la vida y sobre todo para evitar este sufrimiento extremo en el que estamos todos demasiado metidos, ¿vale? Antes de todo, chicos, tenemos cada uno nuestra agua con sal, pero si os apetece os invito a un poco de magnesio. Venga, va. Sí, ¿Vale? por Para favor. empezar un poco relajados. ¿Cuántas? Píllate una, Pepe. ¿Una? Sí, una o dos, las que tú quieras, Una, tío, abundancia. Y Omar también, una o dos. Gracias, Uri. Con una hago. ¡Uy! Se escapa. Ya. ¿Para qué sirve el magnesio? Bueno, yo no soy experto en eso, pero relaja mucho el sistema nervioso y es un mineral que hoy en día pues escasea muchísimo. Y cubrirlo con la comida, aunque comas clean como nosotros, carne de pasto, real food, parece ser bastante complicado. Nosotros estamos asesorados por peña que sabe un montón, más que nosotros, como Phil Hugo, David Vargas
y les hacemos caso. Pero el magnesio es como el típico suplemento que es un básico, es decir, todo el mundo debería tomarlo. ¿Cuánto hay que tomar al día? No tengo Bueno, ni idea. depende de si haces deporte un poco y todo eso, ¿no? Pero yo de cantidades no lo sé, pero el de B-Levels, que es el que tomamos nosotros, patrocinamos esta marca y es la que usamos, que es el triple magnesio, yo tomo entre 2 y 4 al día de pastillas. Vale. Si he entrenado mucho son 4. Vale. Si es un día que no le he metido tanta chicha, con 2 ya está bien. Y es muy curioso cuando lo usas de noche. Para dormir duermes mejor, como ¿no? un niño. Se lo voy a dar a mi hija. Sí, aparte, a nivel de espasmos, ¿sabes los espasmos estos musculares? Te desaparecen. Qué bueno. Es como que te deja descansar mejor. Bueno, vaya forma de empezar un podcast, hoy. Vamos a explicarlo, porque esto en otro podcast quizá no se atreverían a esto, pero esto es Antifrágil Podcast. Y esto había empezado así de forma orgánica, estábamos ya grabando, pero no habíamos hecho la entradilla oficial, ¿no? Y con el magnesio y tal, y digo, chicos, stop. Vamos a transmitir esa naturalidad al oyente, o sea, que lo repetimos todos. Así que estamos aquí. Aparte, hoy tenemos una persona que me hace tremenda ilusión. Pepe, Gracias. bienvenido. Gracias. Por fin te tenemos aquí. Bueno, debo decir que he tenido una entrevista con Pepe porque hemos estado hablando de música. Ya venís calentitos, Ya vemos ¿eh? calentitos. Y, hostia, es acojonante. Debo decir lo mucho que aportas, Uri, tío. Has llegado tú y eres un huracán. Tío. O sea, venimos de un podcast donde sí, hablamos de emociones, de tal, de música, de la vida, de estoicismo. Y ha llegado Uri. Ya se lo he dicho a Pepe, digo, cuando llegue Uri, ya verás. Ha sido como una ola, tío. ¡Guau! Bueno, sí, también me hace ilusión, pero vosotros, bueno, tú no me conoces, Pepe, tanto, ¿no? En lo íntimo, pero ¿tú crees que yo soy intenso? Porque yo me considero un tío muy tranquilo. Eres un tío muy tranquilo, pero eres un tío que tienes un power. O sea, tienes lo tiene. power. Tienes power. Pues tienes las cosas... Bueno, te sientes cómodo con el rol que vives. Vale. Y eso es muy importante y se nota. Te sientes orgulloso del avatar. Y eso es bonito. Sí. Aparte estás en un momento dulce de vida donde estás reconectando con partes de ti. Tu relación con tu hijo es preciosa. Y claro, todo eso suma y se nota. Power a tope. También cultivo mucho eso, y lo podremos hablar porque con el estoicismo seguro que tiene mucho que ver. Cultivo con esmero el agradecimiento y la alegría por vivir. Porque muchas veces la gente cree que esto es genético, te viene del cielo, y yo creo que siempre se lo digo a mucha gente, que se trabaja igual que el músculo. O sea, la mente se trabaja y se tiene que trabajar. El optimismo se trabaja. Lo hemos hablado también antes, sí. Entonces, que bueno, tú seguro que me puedes enseñar un montón de eso, Bueno, pero yo lo hago en mi día a día y para mí es que es básico. Bueno, Omar lo sabe, él hace igual. Nosotros empezamos y por mucha carga de trabajo que haya, por mucha preocupación que haya, lo primero es el agradecimiento o el manifesting que le decimos. Da igual, son escribir a mano 4 cosas que para ti son importantes, donde el agradecimiento para mí es lo más importante, o el ejercicio físico, ¿no? Entonces, ejercicio y agradecimiento, o sea que al final es un autocultivo. El autocultivo está bien dicho. Sí. Suena un poco raro. Sí, se podría decir. Como ¿no? cultivar esas virtudes internas, ¿no? Es lo más importante. Entonces, ¿tiene resultados? Sí, pero Hay que trabajarlo. claro. Bueno, pues Pepe es escritor. Pepe tiene un blog, una cuenta fantástica en Instagram que, gracias a una interacción que tuvimos con mi música, que él escuchaba mi música desde hacía tiempo, que tiene una relación muy bonita también con su hija y mi música, una canción que se llama Walking Up With You. Y más los reels y los posts que tú haces que me flipan a nivel de estoicismo. Me alucina el mensaje que tiene atrás. Aparte, me gusta mucho que te expongas también a nivel personal, porque he visto muchas cuentas de estoicismo donde solo comparten frases, pero detrás de tu cuenta hay una persona. Y eso humaniza muchísimo y me ayudó muchísimo a ver la autenticidad que hay detrás de la cuenta, ¿no? Y como te decía antes, así como Uri, tú, sois personas que... Me gusta mucho el mensaje porque puedes estar de acuerdo o no de acuerdo, pero la autenticidad está ahí, que es lo más bonito, ¿no? Y Pepe está en ese punto. Es papá también. Vas a ser papá de tu segundo a un niño, ¿no? Eso es, Tendrás la en parejita. agosto. Hostia, felicidades. Gracias. Sí. Nosotros tenemos uno y él nos va a ganar, ¿eh? Nos va a ganar ya. Estás pillando Nos distancia. está pillando distancia. Valientes o inconscientes. Ya, No lo sé todavía, no lo sé. A mí me gustaría saber un poquito, para que la gente conociera un poco más de ti,
tú ya has sido toda tu vida, has trabajado en el mundo del copywriting, de la escritura, me comentabas que habías trabajado en marketing, que habías vivido en Australia. Cuéntanos un poquito quién eres, de dónde vienes y nos ponemos en situación. Pues es complicado, es un viaje muy largo. Yo no he trabajado nunca en copywriting, he trabajado en marketing, pero para aplicaciones móviles. Lo que hacíamos era como SEO, de tal forma que si tú buscabas una aplicación en la tienda te saliera. Wow. SEO dentro de la tienda. Entonces yo me dedicaba a eso principalmente durante varios años, pero yo soy abogado de formación. Yo estudié Derecho, me pasó lo que a ti, en tu caso no lo conozco, Yo pero... dejé la uni para emprender y soy el chico malo. Pues mejor, no. Yo creo que el espabilado. Porque yo acabé la carrera de Derecho, estuve 2 años trabajando de abogado, pero esos 2 años me di cuenta de que no quería hacer eso el resto de mi vida. Vale. Porque dije, joder, si a mi padre que le encanta... También era abogado tu padre también. Si a mi padre que le encanta está quemadísimo, a mí que no me fascina, ¿cómo voy a acabar? y dije, tengo que cambiar esto rápido. Y de hecho, a mucha gente de mi generación le está pasando y lo están dejando ahora, como 10 años o 15 años más tarde. Entonces yo llevo eso de ventaja, ¿no? Y empecé a dedicarme al marketing porque me interesaba mucho el mundo del SEO, de las redes, de las conexiones en Internet. Y bueno, pues de venir desde la vida, acabé en Australia, acabé viajando por allí para aprender inglés también. Yo tenía esa espinita clavada de no haber vivido nunca de Erasmus en la carrera. Vale. Y me fui a Australia, volví, seguí trabajando, me fui otra vez a Australia con mi mujer a dar la vuelta al mundo, nos pilló el COVID allí en Australia justo... O sea, ¿primero te fuiste solo? Me fui con otra chica con la que estaba antes, Vale. me fui con otra pareja, volví, estuvimos... Luego lo dejamos, yo estuve 2 o 3 años aquí más en España, no me acuerdo, sí, tuve unos 3 años, y con la que es ahora mi mujer nos fuimos a dar la vuelta al mundo, pero el COVID nos pilló, entonces nos quedamos en Australia. No pudimos hacer la parte de América y Sudamérica. Y nos quedamos ahí en Australia, entonces ahí ya fue cuando empecé a trabajar todo lo del estoico. Yo trabajaba en una agencia de publicidad. O sea, es estos puntos que dice Steve Jobs, que cuando los miras hacia adelante nunca sabes por qué, pero cuando miras hacia atrás ves cómo todo está conectado y que todo lo que he hecho me ha servido para lo que hago ahora, ¿no? O sea, yo nunca hice marketing para un día tener una cuenta y tal, ¿no? Sino que vas conectando. Y hasta hoy. Entonces en Australia me abrí un blog, el estoico.com. Y yo siempre digo que a mí me da mucha vergüenza, porque cuando dices el estoico parece que eres el único del mundo, ¿no? Yeah. Y que es el estoico, ahí como Dios, y luego todo lo demás es que era el único dominio que había libre. Estoicismo.com, estoicos.com, todo estaba cogido ya. Y ese era el único que había libre y lo cogí. Y bueno, pues hasta hoy, hace ya 5 años de eso, me dedico a ello. ¿Y qué te permitió, qué abrió en ti el estoicismo? O sea, ¿qué sentiste la primera vez que oíste hablar del estoicismo? Sentí que lo podía aplicar ya. Y que esto es como muy dogmático, pero que llevaban razón. Es como... Es que no soy capaz de debatirles lo contrario. O sea, yo cuando hablaba del budismo, perdón, cuando leía a los budistas y meditaba y demás, depende del budismo, vas a hacer una técnica u otra, pero si te fijas en la respiración, miras los pensamientos, los dejas pasar, te relacionas con ellos, tomas distancia. Sí, pero yo venía a Epicteto y me decía, en la vida hay cosas que puedes controlar y cosas que no. Céntrate en lo que sí y lo que no, acéptalo. Y yo decía, ostras, es que esto es así. Yo no le puedo debatir lo contrario. Hay cosas que controlo y cosas que no. Piensa en la muerte para vivir mejor. Pues sí. O sea, entonces yo cuando vi que era tan... Luego es verdad que cuando profundizas mucho ya puedes encontrar cosas pues, que también hoy en día, a ver, con la perspectiva de que han pasado 2000 años, de que hay mucha ciencia nueva sobre las emociones, sobre cómo funciona el cerebro, y dices, o sea, pues esto un poco sí y esto no tanto, esto es más rebatible. Pero mucho de lo que decían, la ciencia también lo está respaldando hoy en día, en el sentido de pues, la gestión de las emociones, o de la gestión de la ira, cómo la emoción se manifiesta en el cuerpo antes que en la mente, por ejemplo, también, que se lo decía Séneca. Para mí lo que me fascina de estos tipos es que llegan a todas estas conclusiones por observación, por práctica y reflexión. O sea, antes, hoy en día te dicen, vente que vamos a hacer una muestra con otras 100.000 personas, te vamos a meter en un escáner cerebral y a ver qué hace tu cuerpo cuando hagamos esto. Los estoicos eran como igual que los budistas, ¿no? Yo hago esto y me siento así, ¿por qué? Empiezas a reflexionar, empiezas a pensar y empiezas a sacar conclusiones. Y eso es lo interesante, ¿no? Y yo vi que ahí me resonaba muchísimo más que el hecho de tener que pasar, que lo sigo haciendo horas meditando. Ray-Ban Meta glasses come with open-ear audio, so you can listen to your favorite music without blocking out the world around you. Hey Meta, play Gorgeous. Here's Gorgeous by Doja Cat. You can also ask Meta AI questions. Hey Meta, when's Doja Cat's next concert? Doja Cat is playing at the Los Angeles Theater next Tuesday. Sweet.
Ray-Ban Meta Glasses. Available at Ray-Ban stores and other authorized retailers. Antes de seguir avanzando con esto, justo vengo de comer con mis padres y les comentaba las entrevistas que tenemos hoy y tal. Y a mi madre le ha interesado especialmente el tema del estoicismo, pero ella no sabe lo que es. Entonces, mucha gente no sabrá lo que es el estoicismo. Así que, ¿cómo definirías el estoicismo? ¿Qué es eso? ¿Vale? Si nos vamos a la definición académica aburrida, es una filosofía helenística del año 300, no sé qué, que se inventó no sé cómo. Pero a mí me gusta más una que da un escritor que se llama Pierre Hadot, que ya falleció, que lo define como el arte de dominar el discurso interior. Eso es fundamental. A mí nunca he encontrado ninguna mejor. Él también da otra que dice el arte de la coherencia con uno mismo, la filosofía de la coherencia con uno mismo, pero me gusta más la del discurso interior. También hay gente que la define como separar lo que está bajo tu control de lo que no y actuar en consecuencia. Y últimamente, a base de reflexiones y de práctica, también he llegado a esta definición, que no la he dado nunca antes porque llegué ya hace poco, que es intentar que lo que está en este mundo interno se asemeje lo máximo posible al mundo externo y no tratar de que suceda lo contrario. Es decir, no tratar de que el mundo externo se parezca lo máximo posible a lo que tú tienes aquí, a lo que tú quieres que sea, a lo que tú prefieres que sea, a lo que tú quieres que ocurra, sino que esto que está aquí se asemeje lo máximo posible a lo que hay fuera, que es aceptar las cosas como son, abrazar lo que ha ocurrido, ver qué puedes cambiar y qué no, y el estoicismo para mí es eso, pero esto me da cuenta a los 5 años. Porque al final, a más gap, a más diferencia hay entre lo que esperas y lo que hay, más conflicto también crea internamente, ¿no? A mí llegar a esto, pensando en lo que has dicho, llegar a esta conclusión me ha ayudado una filósofa española que se llama Mónica Caballé, que ella dice que la aceptación es la distancia que hay entre lo que debería ser y lo que es. Sí. Lo escribiste no hace mucho, ¿verdad? Sí. Y cuando dije, claro, lo que está aquí con lo que está fuera. Lo que debería ser, que es lo que... Esto no debería ser así, esto no debería haberme pasado a mí, esto tal. Pero es lo que es. Es lo que es. Tanto que tardes en aceptar eso, es lo que vas a tardar en encontrar la serenidad. Es curioso, esta mañana iba en motocicleta, he quedado con Pepe para tomar un café, iba en moto y ha habido, en un semáforo, he tenido un momento de lucidez, he mirado a un señor y sin darme cuenta, sin saber por qué, me ha venido una frase, una información, ¿no? ¡Bum! Y la información me decía, no es el mundo de fuera, es el mundo que te creas. Es el mundo que te creas dentro el que realmente importa. Y al final es así, porque o sea, si vives en la necesidad de que todo lo que hay fuera se alinee con lo que tú esperas, es que nunca va a pasar. Nunca va a pasar. Nunca. Además, lo que esperas procede de una enfermedad muy grave, que es la mente. Claro. Entonces, podría ser bonito aspirar a que el mundo se parezca a lo que yo quiero. El problema es que lo que yo quiero es enfermedad. O sea, porque yo estoy disociado de una realidad. Yo no entiendo el mundo ni el universo, me baso en el miedo. Entonces, lo que quiero son evitar sufrimiento, conseguir cosas que a mí me gustan, y estás ahí en un limbo extraño que no te da paz, ¿no? O sea, en un mundo en el cual tú concibas y percibas el universo en su totalidad y sepas todos los secretos del infinito, podría tener sentido. Pero como no es así, claro. Por eso nos pasan tantas... Tú lo decías ahora, ¿no? Que cuando miras para atrás te das cuenta de que conectas los puntos y tiene más o menos sentido, ¿no? Y cuántas personas estarán de acuerdo con nosotros, los oyentes, que te han pasado cosas que en el momento dices, me cago en la hostia, esto es malo, esto no lo quiero para mí. Y después ha sido la mayor bendición. Totalmente. Has aprendido algo increíble, Totalmente. has conocido a alguien increíble. Bueno, de hecho, como estamos enfermos, aprendemos mediante el sufrimiento. O sea, como tenemos resistencias ante la realidad, vamos rompiendo barreras, ¿no? O sea, que me parece brutal. Y quería apuntar una cosa de lo que decías, de la mente, que me parece brutal el concepto. Yo es que nunca he estado muy en contacto con el estoicismo. He estado como bebiendo de otras fuentes y reflexionando yo mismo, pero veo que todo se conecta. Y yo siempre hablo con mis clientes sobre un concepto muy importante para mí, y es que la mente es una herramienta. Está aquí para servirte, para ayudarte. Entonces, ¿para qué la usas? Para atormentarte. Totalmente. Y tú decías ahora lo de no sé qué decías cuando hablabas de estoicismo al principio, pero me ha venido esto, ¿no? Has dicho el arte de dominar el discurso interno. Eso es. Y me ha venido esa imagen de yo viendo mi mente y decir, vale, esta propuesta que me haces sufrir más.
además no es cierta. Además, tampoco sabemos si va a ocurrir. Claro. Tampoco sabemos exactamente todo sobre esa persona como para juzgarla de esa forma. Exactamente. ¿Qué coño estoy haciendo? Tampoco me ayuda a mí. Pues, next, ¿no? O sea, esto no me sirve. Y además, si lo piensas, no tiene ningún sentido, porque si somos en el planeta 8.000 personas, 8.000 millones de personas, para satisfacer a todo el mundo tendrían que estar pasando 8.000 millones de cosas distintas a la vez, para que lo que tú quieres ocurra como tú quieres y todo lo que pasa aquí ocurra como todos esperamos, ¿no? Entonces no tiene ningún sentido. 100%. No tiene ningún sentido si lo piensas así. Es bonito ver esto, sí. Todo es percepción, al final. Hay una historia que conté en un podcast y creo que ahora es muy bonito que la vuelva a sacar. No sé si te acordarás. Había un señor en un vagón de metro un día con sus 2 hijos y los 2 niños estaban Buah, es brutal, muy atentos. gritando, Esto es brutal. liándola. La gente estaba molesta, todo el mundo mirándose los unos a los otros pensando qué mala educación, ¿no? Y una persona se atrevió a ir al padre y decirle: perdón, señor, es que me está molestando muchísimo lo que están haciendo sus hijos. Y el señor estaba como medio fuera de su cabeza y lo miró y dijo: ay, perdón, es que acabamos de despedir a su madre que acaba de morir en el hospital y no estoy muy presente. Claro, de repente todo el resto del vagón seguían juzgando a esos 2 niños, pero esa persona que tenía esa información ya no juzgaba, Claro. porque la percepción que tenía de la situación era otra. Entonces, lo que decías ahora, ¿no? Siempre me lo pregunto. Antes de juzgar a alguien que igual me ha hecho daño, hablábamos de los haters antes, ¿no? Ahora mismo, otro mensaje, ¿no? De otro hater. Pero es que al final puedo llegar hasta sentir pena o no, ni tan siquiera pena. O sea, es parte de su evolución, es parte de lo que tienen que vivir por algún motivo. Y es mi trabajo no tomármelo de forma personal. Porque yo no sé lo que hay detrás de esa persona. Igual ha perdido a su mamá, igual tiene una situación, lo que sea, ¿no? O sea, que creo que es muy potente. Para ponernos en situación, ¿quién fue el primero? El tema del estoicismo, ¿quién fue el primero que inició, digamos, esta filosofía? Pues fue Zenón de Citio, que era un comerciante. ¿Zenón? De Citio. Citio era una isla de Chipre, bueno, entonces era Grecia, ¿no? Pero del Imperio griego, pero era de una isla que él era un comerciante fenicio, ¿no? Hostia. Y es un tipo al que le iba todo muy bien. Esto son historias, no sabemos si eso se ocurre así realmente, ¿no? Pero este tipo Zenón, él lo monta todo en un carguero, apuesta gran parte de su fortuna, de sus lanas, de sus materias primas a ese viaje y el barco se hunde. Hostia. Entonces ese tipo llega a las costas atenienses sin absolutamente nada. Todo lo que ha hecho, o sea, antes no había aseguradoras, ¿no? Nadie le iba a devolver eso, ¿no? Él lo pierde todo y llega a una librería. Su padre ya le había enseñado libros de filosofía, pero llega a una librería y en un librero le da las Memorabilia de Jenofonte y ahí descubre la figura de Sócrates. ¿Qué libro le da? Memorabilia. 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 Bilia, vale. De Jenofonte, que es como... Son estos nombres así como latinos, ¿no? Sí, O- griegos, griegos. rarísimos. Pero bueno, era ese libro y ahí hablaba de Sócrates, ¿no? Jenofonte había sido alumno de Sócrates y Zenón de Citio le fascina, ¿no? Este tipo le dice al librero: ¿dónde puedo encontrar hoy un Sócrates? Y le dice el librero: pues sigue a ese hombre que va por ahí detrás. Y ese hombre que iba por ahí detrás era Crates de Tebas, que era un filósofo cínico, y él le empieza a enseñar filosofía, ¿no? Pero al final a Zenón no le convencía 100% la filosofía de los cínicos, entonces coge de los megáricos, coge de otros filósofos y acaba fundando la suya propia, que era el estoicismo. Entonces al principio ellos se llamaban zenonianos, los seguidores de Zenón, los de su comunidad, ¿no? Pero luego cambiaban a estoicismo porque él enseñaba en un sitio que se llamaba Estoa, que era como el típico pórtico de columnas de Atenas. Él enseñaba ahí las clases, ¿no? Entonces es el que lo funda. Funda en Grecia el 301, 302 a.C. O sea, estamos hablando de 2.300 años. Y son principios que siguen hoy vigentes. Entonces, Sobre esto te quería preguntar, ya que mencionas lo del libro. Hoy en día hay un montón de libros y seguro que si te vas a una librería y buscas filosofía estoica vas a encontrar cosas y todo eso. ¿Cómo me aseguro de encontrar un libro lo menos manipulado posible y lo más puro, digamos, como el que tú has comentado, por ejemplo, que encontró ese tipo? ¿O qué libro nos podrías recomendar que conserve esa autenticidad? pues hombre, para eso lo de los propios estoicos. Al final, pues o el manual de Epicteto, las cartas a Lucilio de Séneca o las meditaciones de Marco Aurelio.
porque son las fuentes que tenemos, ¿no? Y al final piensa que 2300 años, pues el tercero de la escuela, Crisipo, creo que escribió 700 libros y no ha llegado a ninguno. ¿700 libros? Decían que escribía 500 líneas al día. También mucha gente decía que copiaba a otros y que tal, pero bueno, hay que escribirlos. Bueno, en esa época no se podían subir reels, pues el tío Todo el día escribiendo, el tío ¿no? escribía. Y no ha llegado ninguno. Entonces al final han llegado, sobre todo los romanos, por el Imperio Romano, ¿no? Vale. Pero sí, a los puros esos. Lo que pasa es que luego hay lugar a interpretaciones también, claro. Al final la filosofía es eso. Claro. Y por ahí es donde estamos los autores más modernos, que, oye, estudiamos eso, lo interpretamos, intentamos aportar nuestro granito de arena, nuestra experiencias, nuestras interpretaciones, nuestras traducciones, adaptadas un poco al mundo moderno, ¿no? Porque es verdad que hay que entender la época. Pues los estoicos eran no tampoco machistas, pero sí que en la sociedad romana pues se consideraba al hombre muy por encima de la mujer, ¿no? La mujer era poco menos que la que administraba un poco el hogar y ya está. No tenía lugar en los asuntos públicos, no tenía lugares como filósofas, no tenía lugar como nada. Entonces al final, claro, la gente dice, joder, es que los estoicos no son machistas. Joder, es que estamos hablando de hace 2000 años. Hay gente machista hoy en 2024, imagínate. Claro. Entonces, bueno, yo siempre recomiendo empezar por libros modernos, pero combinarlos con los antiguos, ¿no? Porque al final los antiguos utilizan una jerga un poco también rara, no te dicen exactamente, mira, esto es el memento mori, esto es el amor fati, esto es tal, esto es un ejercicio, ¿no? Tú tienes que ir interpretando y tú tienes que ir interiorizándolo en tu vida. Pero bueno, yo creo que en todos los textos, pues como en la Biblia o en el Bhagavad Gita o en cualquier sea, tienes que leer la fuente original, pero luego también interpretaciones que te faciliten un poco, porque a veces empiezas y dices, madre mía, esto es una locura, no entiendo nada. Sí, sobre todo cuando empiezas con, por ejemplo, Marco Aurelio, que eso está escrito para él mismo, Claro, ¿no? claro. Lo de las meditaciones de Marco Aurelio. claro. Es un libro escrito para él Sí, mismo. he visto algunos fragmentos y se nota que es de otro mundo. Claro, es claro. como esas cosas que tú y yo escribimos por la mañana pensando en nuestra vida, que cualquier persona que coja esa misma hoja Dentro de 2000 años. dentro de 2000 años lo lea y diga, ¿de qué está hablando esta peña? 100%. ¿Sabes? Entonces, por ejemplo, este es el ejemplo de un libro de Pepe, ¿no? Siempre en pie. Sí, el Pepe estoicismo- nos ha traído 2 libros a cada uno, tío. Sí. Muchas gracias. Gracias Es a vosotros. una- Siempre en pie y el manual para la serenidad. Los voy a leer los 2, tío. Y te lo agradezco muchísimo. Gracias a vosotros. Aparte son títulos que representan muy bien lo que significa el estoicismo, siempre en pie, porque al final estar en pie o no en pie depende de uno mismo. La felicidad, como dices aquí, imperturbable, depende simplemente de la percepción, ¿no? De esa felicidad. Y aquí hay otra cosa muy interesante, que es la serenidad, que como hombre, antes me preguntaba Pepe, ¿no? ¿Cuándo notaste el cambio a nivel, bueno, después de la muerte y demás? Y dije, sobre todo la paz interior, ¿no? Y Bueno, para la gente que si te dices esto, la gente a lo mejor flipa. Omar, ha Bueno, tenido- ya lo he explicado en algún podcast. Sí, que tuve... Después de la muerte Sí, y aquí sí, sí, está, sí. ¿sabes? No, yo después de morirme sí que Bueno, me di la cuenta de un tema. La experiencia cercana a la muerte que tuve a los 30 y 34. ¿no? Exacto. Y la serenidad sí que es algo que también en el estoicismo me ha ayudado muchísimo a reconectar con ello. Y creo que es una representación muy bonita de lo que significa, ¿no? Aprovecho este episodio contigo, que va de filosofía especialmente. El otro día lo hablaba con mi membresía, con la gente de mi comunidad privada. Pero en redes sociales mucha gente que me sigue en Tribaluri no lo debe saber seguro, porque yo lo que más publico siempre es tema de deporte, el entrenamiento antifrágil, que es lo que yo trabajo como coach, mi nutrición. Sí que meto siempre píldoras de mentalidad, la gente que me sigue más frecuentemente lo sabe, pero deben pensar que mi día a día es más de lo del deporte, ¿no? Y en realidad lo que el otro día se lo dije también a un chico que me estaba entrevistando, creo, pero lo que más, el grueso principal de mi día a día es justamente la filosofía, la mentalidad y la espiritualidad. Pero con diferencia, ¿eh? Con diferencia. Y bueno, lo quería remarcar porque ya que estás tú aquí, que la gente, yo quería expresar mi sentimiento de que para mí es el mayor potencial de cambio para una persona a todos los niveles, incluso, y me tiro piedras a mi tejado, a nivel salud. Yo estoy convencido, yo no tengo estudios para demostrártelo, ni soy cuántico, ni un sabio, pero estoy convencido de que tu química interna puede cambiar con las emociones, con tu mentalidad y con tu frecuencia vibracional. Y todo esto, ¿cómo lo manejas? Con mentalidad y espiritualidad, punto. Sí, sí. Si tú comes orgánico, te tomas todos los suplementos, entrenas, o sea, todo clean a nivel estilo de vida, tus gafas rojas, lo que quieras, pero vives con ansiedad, atemorizado, Claro. estás amargado,
yo qué sé, tienes que pagar algo que no esperabas y, hostia, me cago en la hostia, ahora me gasto esto. Hostia, qué caro está la carne, está subido de precio. Hostia, la gasolina. Joder, ahora hay cola. Hostia, ahora mi padre me llama diciendo esto, es que madre mía, es que por su culpa yo ahora... Tú estás enfermo. O sea, El discurso interior. claro, da igual que comas la carne orgánica de pasto, tienes la sangre oscura. Es mi convicción y lo Sí, quería sí. aportar en un podcast donde estamos hablando de esto, que para mí es súper importante, tío. Eso lo decía Joe Dispenza, este tipo. Yo tampoco sé que le compro yo. Lo ¿no? sigo, es bastante bueno, tiene Sí. buenas cosas. Claro, yo no conozco lo suficiente para ver qué le compro y qué no, pero él decía eso en un reel o en un sitio, decía algo así, pues justamente eso, que por muy bien que lo hagas todo, si no, lo que determina la salud sobre todo es cómo te tomas las cosas en general. Claro. Entonces al final es como pues lo que tú dices, puedes hacerlo todo perfectamente, dormir 8 horas, pero si mañana sales y hay un atasco y ya estás jodido todo el día porque estás dándole vueltas al atasco, ya no a nivel de salud, ya realmente quieres vivir así, siempre enfadado. Eso me lo decía un médico ortomolecular, me decía, no es, y sabía un montón de nutrición y de temas bioquímicos y tal, me decía, al final, Omar, no es lo que comes, es lo que sientes al comerlo. Qué bueno. Muy bueno eso, ¿eh? Y me dijo, si tú estás en paz con lo que estás haciendo porque crees que es lo correcto, tu cuerpo lo tomará de otra forma. Porque al final tu conciencia, y eso lo hacía en... Mira, hablando de meditaciones, hubo una época que hacía meditaciones y hablaba con mi propio cuerpo como si mi conciencia fuera mi propio Dios, en fractalidad, ¿no? Nosotros hablamos a un Dios, pero mis células y mi microbiota y tal, su Dios es mi conciencia. Porque al final es lo que les mueve para que este ser siga viviendo. Si yo muero, ellos mueren o ellos desaparecen, ¿no? Totalmente. Entonces llega un punto donde tienes que entender que la vida, o sea, entras dentro de esa parte consciente de saber. ¿Qué es lo que te viene bien y qué es lo que te viene mal? Sí, si tú le mandas el mensaje positivo a tu cuerpo conforme aquello que estás comiendo, ya comas vegano, vegetariano, lo que sea, como si te comes No sé. lo que sea. Me dijo, tu cuerpo lo recibe de otra manera. Depende de tu conciencia, tío. Bueno, de hecho, ahora que lo comentas, Omar, y esto nos estamos yendo a un nivel bastante top, pero mola. Creo que Wim Hof le hicieron un experimento, ¿no? Sí, Donde sí. le introducían un tóxico, una bacteria que Sí. en una persona normal le ocasionaría una gripe bastante grave. Y el tío demostró cómo con su mentalidad y su estado de conciencia, su nivel de vibración, ahí con su respiración y tal, se lo sacó de encima. Como las Bene Gesserit. No sé qué es eso. ¿Has visto Dune? No he visto la película. Hostia, el otro día No, fui a hablar tienes con que un colega, verlas, con tío. Nicky, un saludo Nicky desde aquí, que nunca ha leído novelas y me dijo, estoy enganchado a Dune. Es Y la increíble. película no tiene nada que ver. Tienes que leer el libro, me decía. Sí, y me estuvo media hora hablando de Dune, tío. Pues son unas mujeres, una especie de no sé decir brujas o tal, pero que lo que hacen es hablan mucho del control de la mente. Entonces ellas una de las cosas que hacen es que cuando se envenenan, para demostrar que son Bene Gesserit, tienen que ser capaces de sacarse el veneno con la mente. Wow. Entonces yo creo que es un poco, bueno, salvando las distancias, pero un poco lo mismo de Wim Hof, ¿no? Que al final... Que son niveles muy top, que donde la mayoría de la sociedad no está, ni yo tampoco, pero que es curioso verlo porque al final nos dice un poco el potencial que quizá todos tenemos, ¿no? Y estaría bien apuntar ese ahí. El mensaje para bajarlo a tierra sería: observa tu mente durante el día y cuando te pilles vibrando bajo, quejándote, siendo una víctima, haz algo para cambiarlo. Claro. ¿Qué herramientas estoicas podemos usar para esto justamente? Para que la gente en su día a día, la gente normal, podamos ser más felices y dejar el sufrimiento ese. Pues sí, un montón. A ver, Y si quieres, perdona Pepe, si quieres podemos ligarlo con... Ya has definido el estoicismo, podemos comentar los principales personajes más famosos, Vale. y comentas alguna enseñanza de ellos específica que pueda responder a eso. pues justo todo, mira. A mí me gusta decir que los estoicos dividían el día en tres partes. Una preparación por la mañana, que sería más Marco Aurelio. ¿Vale? Una acción durante el día, que serían Epicteto, Séneca, Marco Aurelio, los tres. Y una reflexión nocturna, que sería sobre todo Séneca. Entonces, ellos decían, vale, y de la misma forma que... si yo vengo aquí, pues tengo que traer ciertas cosas preparadas a lo mejor para la entrevista, o cierto, saber quiénes sois o lo que sea, ¿no? No puedo venir aquí ¿no? Te dije preparar igual para el día. Y decía, Marco Aurelio dice en Meditaciones 2.1, dice, cada mañana cuando te levantes, recuérdate que hoy te vas a encontrar con gente desagradable, te vas a encontrar con gente insociable, con envidiosos, con mentirosos, con no sé qué. Y bueno, ellos actúan así por unas razones, pero tú debes actuar
conforme la filosofía te indica que actúes, ¿no? Entonces, simplemente no te enfades con ellos, que hemos nacido para colaborar, ¿no? Entonces él decía, vale, yo me preparo, extrapolado al mundo moderno, una herramienta es, vale, va el día, por la mañana cuando hacéis ese diario, yo también lo hago, ¿qué dificultades me voy a encontrar hoy que me van a sacar de mi centro, ¿no? ¿Qué dificultades? Yo qué sé. Como esto, ¿no? Como el ruido este que hay de fondo. Esto es que a mí me- el que menor me- de los problemas. O sea, esto es un problema del primer mundo. Es muy curioso, ¿eh? Como Claro. despierta demonios dentro, ¿eh? En ciertas cosas. Sí, y lo bonito de esto, y perdón que tal, pero bueno, hoy es así, ¿no? Hoy hay cosas que para una persona son difíciles Es curioso. y ¿eh? otras Sí. cosas no. Claro, Por ejemplo, no se oye aquí porque tenemos a Dani, que es un crack, y está aquí controlando todo y nos dice, "Ch, tranquilos, que no se oye nada". Pero nosotros los estamos oyendo. Hay unas obras, unos taladros, taladros. literalmente muy altos, ¿vale? A mí te diría que no me preocupa. A mí me interesa mucho lo que estamos haciendo y no me preocupa. A ver, si sonase más alto, seguramente no te podría escuchar. Pero Omar noto que está Claro. un poco más irritado. Es el conflicto interno, lo que Pero hablábamos. esto no te hace mejor ni peor. Hay cosas que yo digo que no lo veo y Omar me viene y me dice, "Ch, no pasa nada, Claro. está todo bien". Y yo digo, hostia, gracias, tío. Entonces, curioso, ¿no? Pero es lo bonito que estábamos hablando antes comiendo también, que no es tanto el problema, es la aceptación del problema. Es decir, yo no me juzgo por tener un conflicto ahora con este ruido. Porque hay un gap, como decías antes, entre mis expectativas y lo que está sucediendo, ¿no? Que ese es mi problema, es mi trabajo. El tema es la aceptación de que ese conflicto existe, ¿no? Y lo observo. Claro. O sea, estoy hablando y estoy escuchando eso y digo, hostia, me está creando un conflicto interno. Bueno, pues aprende de este conflicto interno. Al final el estoicismo, lo que me ha servido a mí mucho, por si también le sirve a alguien, es la aceptación de la situación y a partir de ahí verlo como un aprendizaje y no como no como algo negativo. Con este tipo de cosas, Epicteto decía, este es el precio de la serenidad. Es decir, hombre, si fuera a lo mejor ya unos taladros que estuvieran aquí al lado, pues habría que hacer algo, ¿no? Claro. Pero si es una cosa que realmente ya nos han dicho que no va a afectar al resultado del podcast, Claro. si tampoco lo podemos cambiar, y está ahí y dice, vale, entonces aprende a vivir con ello. Esto es lo que tiene que ocurrir, ese es el precio que tienes que pagar para que tú estés tranquilo. Porque la tranquilidad no es gratuita. Tiene que pasar algo. Y tú pagar ese precio y estar tranquilo. Entonces, bueno, esa es otra herramienta, ¿no? Interesante a lo largo del día. Aparte de prepararte por la mañana, Epicteto recomendaba a sus estudiantes llevar apuntados aforismos. Yo por eso te digo que me sé muchos de memoria porque los escribo a diario. Los escribo, los aprendo, los reflexiono. Y él dice, escríbelos, apréndelos de memoria, llévalos en un lugar visible. Yo tengo un amigo que se llama Jonathan que tiene un libro pequeño y lleva aforismos y cuando él está esperando en el metro o en el bus, donde sea, en vez de sacar el móvil, saca los aforismos y se pone a leerlos. Que eso es lo que Epicteto recomendaba hacer. Qué bueno. Porque eso lo que hace es que te trae a donde quieres estar, ¿no? Pero lo que pasa es que es mucho más cómodo sacar Instagram. Pero no, sácate eso. Y entonces eso te recuerda que lo que te preparaste por la mañana está ocurriendo o va a ocurrir y cómo tienes que actuar. Y luego la última herramienta, que es la que recomienda Séneca en De la Ira, es la reflexión del día. ¿Vale? De, oye, ¿qué has hecho bien? ¿Qué has hecho mal y qué puedes hacer mañana mejor? Si has hecho bien esto, felicítate. Has hecho bien. Somos malos felicitándonos. Si has hecho esto mal, repréndete, pero perdónate. O sea, aprende de ello. Digo, oye, esto me he equivocado, tío, no lo vuelvas a hacer, o ¿por qué ha pasado? ¿Cómo puedes aprender de ello? Y luego al día siguiente, eso, ¿qué puedo hacer mejor mañana? Pues esto puedo... aquí, en este caso, no sé qué podríamos hacer, pero si le has dado a lo mejor una voz a tu hijo o lo que sea, pues reflexionar sobre por qué le has dado la voz, qué ha ocurrido. Yo te decía antes que yo llevaba un diario de la ira, ¿no? de que me he notado también por la falta de descanso, el estrés y demás de tener un hijo, que me irrito con más facilidad. Entonces, a mí me ayuda mucho a gestionar esa ira el llevar un diario de, oye, ¿qué suele pasar siempre que me produce esto? ¿Cómo suelo responder? Y si lo respondes con honestidad, al final te das cuenta de que unos patrones se repiten y que es más fácil verlos con el tiempo y que los gestiones mejor. Aunque estés cansado. Claro. Eso no puede evitar que aparezca la ira, pero sí que la gestiones. Entonces yo creo que esas tres herramientas, preparación, acción y reflexión, son fundamentales para ir poco a poco con el tiempo aprendiendo cómo te relacionas con esto. Y que cuando... pues otro aforismo muy bueno, que es el que te comentaba esta mañana, que es... Decía Epicteto, que para mí es el mejor de los aforismos, ¿no? Decía Epicteto, ¿qué debe uno decirse ante cada dificultad? Para esto me entrenaba, para esto me preparaba.
O sea, esto sería como el self-talk, ¿no? O sea, Claro. cómo te hablas a ti mismo. La Eso es, narrativa eso interior, ¿no? Es una cosa que yo hago mucho mientras conduzco. Claro. Observo bien y detecto cosas. El De hecho, bicho. ahora cuando hablaba de los aforismos, me he dado cuenta cuando lo contabas de que yo lo he hecho toda mi vida mentalmente. ¿No? O sea, estar en una situación, estar en no sé dónde y rápidamente yo me voy al mundo de las ideas y digo frases, muchas en inglés, que Omar se ríe, otras en castellano, otras Sí, en sí. catalán, que es mi lengua materna, pero voy combinando, y a veces no sabes pero te ayudan. Te ayudan totalmente. Y es curioso, ¿no? Porque ves una situación que hay familiar, que hay tensa o lo que sea, pero a ti te viene la frase mental de por ejemplo, en mi caso, yo elijo ser sereno. Claro, Estar sereno. justo. Y entonces dices, bajas una marcha. Y si tienes que actuar, Eso es. actúas con mayor tranquilidad, más determinación y suele resolverse todo con menos conflicto, ¿no? Es más fácil mover el volante a segunda que a quinta, ¿no? Claro, si estás en la menos ciudad. reactivo. Claro. Al final es lo que tú has dicho. Y una cosa muy importante que tú has dicho, que le decía antes a Omar, que a mí mucha gente me pregunta, Pepe, ¿qué aforismos me recomiendas? Y digo, tío, haz tu trabajo. Porque yo no te puedo recomendar mis aforismos. O sea, las frases están muy guays, son muy bonitas y tal, pero, tío, la que a mí me puede servir, a ti no. O incluso a lo mejor te puedo hacer daño. Pero es mi psicología, es mi trabajo. Claro. Si a ti te ayuda, yo elijo estar sereno, pues es porque tú has hecho un trabajo que te haya permitido llegar a ese aforismo. Pero para eso tienes que tragar mierda antes. O sea, es como me decía antes Omar, y perdón, lo menciono tanto porque Sí, estaba sí, sí. comiendo con él, ¿no? Pero me decía, la gente me viene y me dice, oye, ponme una rutina. Digo, tío, encuentra tu rutina, haz tú tu trabajo. Yo te puedo ayudar, orientar, te puedo decir, lee este libro, o mira estos ejercicios, o mira esta cuenta de Instagram, lo que tú quieras. Pero tienes que hacer el trabajo. Y cuando hagas el trabajo, entonces encontrarás tus aforismos que te van a servir a ti. Yo no tengo tus situaciones, tu cerebro, yo no sé qué te pasa. ¿Qué frase tienes tú muy presente del estoicismo que para ti sea como la que más te ha marcado? Pues esa de, para esto me entrenaba, para esto me preparaba. Para esto me entrenaba, para esto me preparaba. Claro. Al final es como, vale, ¿para qué meditas? ¿Para qué lees a los estoicos? ¿Para qué escribes sobre los estoicos? ¿Para qué aprendes aforismos? Para esto. Para cuando llegue una situación como esta, que del taladro, digas, esto es una tontería. Para esto me entreno. Epicteto dice que cada vez, y es verdad, cada vez lo vas pudiendo hacer con cosas más graves, ¿no? Hace poco, tampoco lo quiero decir públicamente, pero mi mujer y yo tuvimos una situación de un diagnóstico médico que podía ser preocupante, ¿no? ¿Vale? Y estuvimos 2 semanas sin saber qué iba a ocurrir. Hostia. 2 semanas esperando una llamada, que si llegaba era mala y si no llegaba era bueno. Claro, que suena el teléfono, ¿qué número es? Pero cuando nos lo dijeron dijimos, esto es lo que hay. En 2 semanas nos dirán, pero mientras tanto vamos a intentar seguir con nuestra vida. Y esto, todo lo que hacemos, todo lo que estamos trabajando, todo lo que estamos aprendiendo, tenemos las herramientas para gestionar esto. Vamos a estar tranquilos y cuando llegue, llegará. Y aunque pues hemos estado 2 semanas incómodos, si esto me lo llegan a decir hace 10 años, yo hubiera estado 2 semanas que me hubiera tirado por las paredes o me hubiera ido al psiquiatra o lo que sea. Pero nos ha permitido gestionarlo mucho mejor y es gracias a interiorizar unos principios, unas herramientas y unos aforismos de decir, vale, para esto me estoy entrenando. Esta adversidad es la que tenía que aparecer para que yo ponga en práctica todo lo que vengo haciendo estos años. Y aunque estoy diciendo, obviamente, esto no es el Happy Flower, ¿no? Que es como, estoy deseando que me pasen cosas terribles para aprender un montón. No, prefiero que no me pasen, pero si me pasan, tengo herramientas para afrontarlo. Y eso es el estoicismo. Eso es el estoicismo. ¿El estoicismo escapa del conflicto o no? Es decir, cuando lees Ryan Holiday, por ejemplo, ¿no? Los aforismos de Diario para Estoicos y demás, se habla muchísimo de las pasiones, se habla muchísimo del evitar lo que hablabas antes, ¿no? Vas a encontrar capullos en el gimnasio, vas a encontrar gente que te moleste durante el día, depende de ti, verlos o no verlos o lo que sea, ¿no? ¿Eso es una forma de evitar el conflicto? ¿O dónde está el conflicto dentro del estoicismo? ¿Cómo se maneja? Porque claro, hay momentos donde no puedes... la gente pensará, ¿no? Vale, sí, lo de la aceptación y el decir, vale, hay pocas cosas que dependan de mí. Hostia, pero ¿cómo gestiono cuando tengo un conflicto en el cual... ¿Cómo sé la línea entre actuar y no actuar en un conflicto? Claro. ¿Sabes? Eso es lo difícil. Porque tú puedes decir, vale, yo tengo una situación con mi mujer
en vez de ser reactivo, pues esperaré, observaré y cuando tenga la paz mental o interior, entonces contestaré. Pero hay otras situaciones en las que quizás, si no actuamos, puede haber un resultado aún peor. Claro. Los estoicos dividen el estoicismo en 3 partes, bueno, sobre todo Epicteto, ¿no? Los deseos, las acciones y los juicios o pensamientos. O, bueno, más que pensamientos, sentimientos. Los deseos. Si deseas que pasen cosas que no dependen de ti, vas a sufrir. Si deseas que no pasen cosas que no dependen de ti, vas a sufrir. O sea, si deseas que un matrimonio sea, bajo el comentado el conflicto con mujer, ¿no? Si deseas que tu matrimonio sea de cierta manera en lo que no depende de ti, vas a sufrir. Si no deseas que ocurra esto, vas a sufrir. Esa es la disciplina del deseo. Por lo tanto, decía Epicteto, céntrate en librar las únicas batallas cuyas victorias dependan de ti mismo. Ahora voy a unirlo con lo que has dicho. Deseo. Céntrate en desear solo lo que depende de ti. Acción, disciplina de la acción. Céntrate en que tus acciones sean lo más virtuosas posibles. Brutal eso. Tus acciones dependen de ti. Qué bueno. Acciones virtuosas, acciones basadas en la sabiduría práctica o en la prudencia, en el coraje o el valor, la fortaleza, la justicia, la templanza, el autocontrol. Céntrate en que tus acciones sean así. Siempre. Bueno, difícil, ¿no? Y por último, disciplina del juicio o asentimiento. Céntrate en que tus juicios o lo que te dices sobre la realidad sean lo más acorde a la realidad posible, tratando de despojar a lo que te dices de juicios, de creencias y de experiencias anteriores, etcétera, limitándote a intentar ver solo el objetivo. Dificilísimo también, porque estamos empañados de creencias, estamos empañados de emociones. Bueno, esas 3 disciplinas son lo que depende de ti. ¿Qué deseas? ¿Cómo actúas? ¿Y qué piensas? Con el conflicto. Si estoy deseando que no haya conflictos, estoy deseando algo que no depende de mí. Por lo tanto, sufriré. Lo que sí puedo ver en el conflicto es, si ocurre un conflicto, solo puedo desear cómo lo interpreto, solo puedo desear cómo actúo. Por lo tanto, me tengo que centrar en que en ese conflicto, ¿qué puedo hacer yo? ¿Hasta dónde está mi límite de acción? ¿Vale? Pues imagínate que un conflicto, de aquí para allá es una persona, de aquí para allá soy yo. Yo me puedo centrar en todo esto, pero en todo eso yo no puedo hacer nada. Claro. Tengo que limitarme hasta esta raya. Y en esta raya intentar llegar lo máximo posible. Pero si me quedo aquí, eso con el deseo, eso con las acciones y eso con mis pensamientos. Pues lo que decíamos antes, juicio, pensamiento, en lugar de dar mi asentimiento a todo lo que veo y reaccionar de forma reactiva y, valga la redundancia, intentar calmarme, intentar esperar y dilatar la respuesta y no responder inmediatamente, sino, como decía Epicteto, pedirle los papeles. Es decir, vale, ¿qué estoy viendo aquí? Estoy interpretando esto de una forma subjetiva, estoy añadiendo juicios, estoy añadiendo creencias, estoy añadiendo comentarios, estoy añadiendo preferencias. Entonces, conflicto con una pareja. No depende de mí cómo se ha levantado mi mujer o mi marido, depende de quién nos escuche. A lo mejor anoche discutimos, ¿vale? Anoche discutimos y nos hemos levantado un poco. Pero es que yo llevaba razón, pero es que siempre igual, pero es que mira lo que me ha dicho, pero es que no me ha entendido, pero es que me ha hablado mal. Diálogo interior, depende de ti. Deseo, céntrate en desear, entender cómo puedes entender a la otra persona, cómo puedes cambiar lo que tú puedes hacer, si puedes, lo que decíamos antes, tomar responsabilidad. ¿Qué puedo hacer yo? Tengo que ir a pedirle perdón, quiero ir a hablar con ella, porque mucha gente dice, bueno, como no depende de mí cómo se sienta, pues que se gestione ella. No, tú puedes hacer muchas cosas. Tú puedes ir a hablar, puedes pedir perdón, puedes reflexionar, puedes meditar, puedes hacer otras muchas cosas. Entonces, dentro de un conflicto, si es un conflicto con otra persona, pues trabajar lo que depende de ti, lo que tú puedes hacer. Una cosa que puedes hacer es, como decíamos antes, ponerlo en perspectiva con la muerte, un ejercicio con la muerte. Oye, si el día de mañana, si dentro de 10 minutos esta persona se fuera a morir, ¿querría estar así con ella o con él? Seguramente no. Voy a ver qué puedo hacer, cómo puedo hablar, yo qué sé. Todas las cosas que puedes hacer tú. Pero mucha gente lo interpreta mal porque es como, bueno, conformismo y pasotismo. De mí no depende, bueno, que se apañe y ya...
y ya se solucionará. No, tú puedes hacer muchas cosas. La dicotomía del control, que es este concepto, lo que depende de ti y lo que no, es que en tus deseos, en tus acciones y en tus juicios, todo lo que existe bajo tu control lo hagas lo mejor posible. O sea, es un llamado a la responsabilidad, no a eludir lo que tú puedes hacer. Porque a lo mejor te enfrenta con tu ego, o te enfrenta con tu niño, o te enfrenta con tus miedos, o te enfrenta con tus complejos. O sea, no te está invitando a escapar. Claro, te está claro. invitando a ser virtuoso con lo que hay, con lo que puedes hacer. Efectivamente, claro, al final hay una frase de Séneca que esto lo explica muy bien, que él dice, yo no deseo verme en una guerra, pero si me veo en una guerra, desearé afrontarla con valentía y con fortaleza. Y yo no deseo verme en una enfermedad, pero si me veo en una enfermedad, desearé soportarla con entereza y con virtud. Y concluye, pone muchos más ejemplos, pero acabo concluyendo. Por lo tanto, no son deseables las adversidades, sino la virtud con que las adversidades se confrontan. Entonces, al final, lo único que tú puedes desear de verdad es cómo te toman las cosas. Y esto es un ejemplo que incluyo en el libro, que es muy tonto, pero a mí me ayuda un montón por las noches. Yo con mi hija se despertaba, entonces yo ya cuando la oigo que empieza a hacer ruidito, usted se va a despertar. Entonces yo empezaba a pensar, por favor que no se despierte, por favor que no se despierte, por favor que no se despierte. Y hizo clic algo en mí una noche que dije, estás deseando algo que no está bajo tu control. Claro. Ya ves. Y cambié el chip y dije, por favor, tómatelo con serenidad, por favor, estate tranquilo, por favor, tómatelo con calma. Se despertó y la reacción fue totalmente distinta con ella. En plan de, venga, duérmete, cariño, le di besos y se acabó durmiendo antes que si yo hubiera estado pensando, joder, otra vez se está despertando con lo que tengo que hacer mañana, qué cansado estoy, no voy a dormir, no sé qué. Si hubiera empezado así, que es lo que me pasa muchas noches, ella no se duerme, yo me pongo nervioso, ella también, y al final eso acaba siendo un Cristo. Pero si dices, por favor, tómatelo con calma, desea tomártelo con serenidad, entonces la relación cambia. Tú dices, no puedo buscar que mi hija no se despierte, lo que tengo que buscar es estar tranquilo si ella se despierta. Por lo tanto, ante cada conflicto no puedo desear el resultado del conflicto, sino la intención con la que yo me tomo ese conflicto y cómo lo trabajo. Buah, es brutal eso, porque siempre ganas. Siempre, la victoria No depende puedes de ti perder, mismo. porque te pasa lo más tocho que te puede pasar y al final tú dices, ok, como diría Phil Hugo, let's go. Hay esto ya nos puede cambiar. Bien, a ver cómo lo puedo enfrentar de la mejor forma posible. Claro. Y en eso me voy a valorar. Pero la gente nos solemos perder o quedar atrapados en el no, pues es que esto que me ha pasado es un problema y un drama y fíjate y pues que mira lo que me ha hecho, ¿eh? Pues que no es que tú no lo sabes todo, o sea, es que pam, y me dijo pam. Hostia, ¿has visto qué gordo? Y llevábamos tanto tiempo juntos, ¿eh? Y habíamos pactado que no y lo hizo. Bueno, muy bien. ¿Qué puedes hacer tú? Genial, pero ya ha ocurrido. Claro. Tienes tus opiniones al respecto. Yo a veces, sobre conflictos personales míos, ¿no? Hablando con gente, les digo, mira, puedo tener mis opiniones al respecto de lo que ocurrió o lo que ha ocurrido y tal, pero no es en lo que me voy a centrar. Las tengo, si quieres lo hablamos y tal, es más un culebrón eso. Estoy centrado en cómo libro esta batalla. Claro. Quiero ser lo más virtuoso posible en esto. Es eso. Y solamente esto ya te enfoca en el presente, ¿no? Y te da muchas opciones. No sé, yo este año que a nivel emocional he tenido una serie de adversidades que han sido de lo más difíciles que he tenido en mi vida, o no de las más, vamos a decir, pues esto para mí ha sido la clave. O sea, Claro. no lo digo como un comentario vacío. Es algo que literalmente me ha... Yo a veces lo digo con personas de confianza. O sea, podría haber caído en una depresión porque ves, cuando te ocurren temas emocionales, ves rápidamente la tendencia al drama y la tendencia oscura, ¿no? De la mente y te vas cómoda. apagando. Y cómoda. Y dices, yo me he visto en situaciones de decir, un momento. Aquí, si no estuviera atento, me podría ver en situaciones en las que mucha gente se ha visto muy feas. Claro. De pensamientos muy negativos que te llevan a hacer cosas jodidas. Entonces lo reconduces, te llevas al presente y te centras en esto, en navegar ese tramo de tormenta que te ha tocado. Y venga, pones las velas como puedes, el timón como puedes y sales. Es curioso, pero sales. Sales. También es verdad que vivimos tiempos en comparación con los tiempos estoicos, donde la resiliencia actualmente es mucho más baja que antes. Es decir, el nivel de comodidad en el que vivimos ahora hace que cualquier situación que salga de esa comodidad pues nos cree un desbalance, ¿no? Cuando vivimos
hace 2000 años en una sociedad donde te tiraban la mierda del pipí por los balcones porque no había ni cloacas, supongo que la forma como tomas las adversidades empieza desde otro nivel, ¿no? Entonces, yo creo que, y más actualmente, una filosofía como el estoicismo, por eso está enganchando tanto a nivel social, porque la gente necesita, ha pasado con las religiones también, ¿no? La figura de Dios, porque ha ayudado mucho a salir del agujero cuando puedes mirar arriba y confiar en la vida, ¿no? Puedes decir, confío en la vida o confío en Dios, al final es lo mismo, ¿no? Y yo creo que tú has tenido un approach muy, muy similar, o sea, muy estoico en esta situación también personal que has vivido, y sin saber que estabas aplicando estoicismo. Claro. Yo creo que hay varias filosofías o disciplinas, como puede ser el taoísmo, incluso el budismo, el estoicismo, curso de milagros. Hay un a common ground, ¿no? Que sabiduría perenne. Sí. Y creo que has estado aplicando esa filosofía de una forma u otra, ¿no? Aquí también creo que los estoicos, y por lo que he leído, por ejemplo, en aforismos de Marco Aurelio y demás, trataban muchísimo la parte física también, y les servía muchísimo como una referencia, ¿no? Creo que, y es una cosa que hablábamos antes, nosotros la parte de acondicionamiento físico no lo hacemos por un tema únicamente estético, es un tema de cuando empiezas el día puteándote, jodido, haciendo ejercicios en ayunas, tu día solo puede ir a mejor. Sí. Es que es así. Cuando empiezas un día con una ducha fría que no te apetece, tu día solo puede ir a mejor. Entonces, depende mucho de dónde pongamos el punto de referencia, ¿no? Si iniciamos desde la comodidad constantemente, pues nuestro día seguramente irá peor. Pero si iniciamos el día desde la resiliencia y el esfuerzo, pues igual va mejor, sí o sí, ¿no? Hay un libro moderno que explica esto muy bien. Está en inglés, se llama The Comfort Crisis, de un tipo que se llama Michael Easter, que es fenomenal, que él habla de que vivimos en la sociedad más cómoda de la historia. Aunque haya problemas, y es la que hay guerras, hay hambrunas, es la mejor de la historia. O sea, el que peor vive de los que estamos aquí vive mejor que Marco Aurelio. Seguro. Marco Aurelio no era un tipo rico. Sí. Vale. Era emperador, pero él si quería ir a un sitio tenía que ir a caballo y pasar meses a caballo. No podía coger un avión. Claro. Si tenía hambre tenía que esperar a que se lo trajera. No podía pedirlo y tenerlo aquí. Ya, brutal. No tenía internet, no tenía acceso a todos los libros del mundo en un clic. Bueno, y este tipo lo que hace es que coge y se va a una expedición. Están 30 días o 60 días en el Ártico. Entonces se va con 2 piraos, que son cazadores, pero cazadores no a nivel de recreo, sino de supervivencia. Sí, de supervivencia. Y se va con ellos al Ártico sin ningún tipo de confort. O sea, ellos montan sus tiendas, van con sus brújulas, no tienen internet, solo comen de lo que cazan, solo beben del agua que recogen, solo comen de lo que recolectan. O sea, viven como vivíamos hace 20 millones de años, ¿no? O no sé cuántos millones de años. Entonces él, claro, cuando se va allí, lo primero que le llama la atención es que se está quejando mucho de nada más llegar, bueno, en el viaje de lo incómodo que es el avión, del frío que hace, ¿no? Él viene del mundo, él vive en Las Vegas, o sea, fíjate, entonces él viene del mundo moderno y se vaya al Ártico. Y llega y, claro, pues allí no tiene internet, entonces el tipo ve que se empieza a aburrir. Están como 6 horas esperando a ver si pasa algún animal para cazarlo, 6 horas sin hacer nada más que esperando ahí en la nieve, no podían ni hablar entre ellos, se empieza a aburrir un huevo, claro, hoy en día a los 10 segundos ya estás con entretenimiento. Pasa frío, pasa sueño, pasa hambre, pasa sed, pasa de todo, ¿no? Al final, un mes sin ducharse, sí, son 30 días. Pero al final el tío aprende a cazar, aprende a hacer su fuego, aprende a poner su tienda de campaña a favor de para que la ladera tape el viento y no le dé el viento de cara. Aprende a hacer un huevo de cosas. Y cuando pasan 30 días, que él define como los mejores de su vida, vuelve a casa, siendo un animal, claro, con la barba, sin haberse duchado, todo lleno de tierra, vuelve así en el avión oliendo a peste. Cuando vuelve en el mismo avión le parece un avión increíble. Wow. Claro. Cuando llega a su casa y su hijo se despierta por las noches, después de haber estado durmiendo 30 días en el Ártico con frío, mirando a ver si no se acercaban los osos, no sé, casi sin dormir, la mujer le dice, levántate que el niño está llorando, y dice, ningún problema, no te lo digo. O sea, claro. Todo le parece facilísimo. Entonces, vale, esto habláis mucho vosotros, ¿cómo puedo hacer que mi vida
o pequeñas dosis en el día se parezcan a las de este tipo en el Ártico, porque entonces me daré cuenta de que los problemas que tengo realmente son una gilipollez. La mayor parte. Problemas del primer mundo y problemas de la sociedad ricos, súper acomodada. Que si se me ha mirado mal, que si el autobús tarda más, que si el Que camarero si no sé qué. tengo una esquerda, no sé cómo se llama esquerda. Una grieta. Una grieta en la pantalla del iPhone. Por favor. Bueno, es interesante eso, y los estoicos hablan de esto, cómo intentar estar, esto es paradójico, ¿no? Pero incluso un poco contradictorio, pero cómo intentar estar cómodo en esa incomodidad. Entonces, los estoicos hablaban de entrenarse en incomodidades voluntarias para fortalecer el carácter y que cuando llegara una adversidad chunga de verdad dijeras, bueno, estoy preparado para esto de sobra, porque me he estado entrenando voluntariamente. Séneca lo dice mucho, la carta 18, si la podéis leer es una maravilla. Él empieza criticando a la gente que se... Perdona, ¿cómo se llama el libro este? Cartas a Lucilio. Son 124 cartas Vale. que él le envía a un amigo. Lo voy a comprar. Es increíble. Yo las analizo todas en mi canal de YouTube y mi podcast, por si facilita la transición. Ah, perfecto. Y él le dice a un amigo, joder, ¿cómo está la gente en las Saturnales? Que eran una especie de fiestas al dios Saturno, en las que, como las Navidades aquí, pues oye, la gente se pasa, la gente se emborracha, la gente come un montón. Dice, antes eran unos días y antes duraban todo el mes de diciembre, como aquí. ¿Y sabes cómo puedes dar verdaderas muestras de que tu espíritu es firme? Haciendo lo contrario que hacen esas personas durante ese tiempo. Cuando es capaz de hacer lo más difícil mientras que todo el mundo se está dejando llevar hacia la opulencia, entonces sabrás que eres firme. Y dices, si quieres practicar esto, todos los meses entrénate en la pobreza voluntaria, por ejemplo, en vestir con ropas ásperas y comer comida muy sencilla. Todos los meses unos días. O todos los días hacer algo que no te apetezca, ¿no? Y dice, porque así, de la misma forma que los soldados se entrenan para la guerra en tiempos de paz, tú te tienes que entrenar para las adversidades cuando no te ocurra nada grave. Entonces, esto aplicado al mundo moderno es, oye, lo que decís vosotros, una hormesis diaria, entrenarte cosas incómodas, empezar el día de forma incómoda. Pero claro, la gente, cuando yo doy en conferencias y cosas, en charlas, en cursos, digo esto, la gente dice como, con lo difícil que es ya la vida, encima me voy a poner dificultades. Digo, pues, elige la dificultad que quieres. O sea, o estás fuerte o estás gordo. O estás de aquí débil o estás fuerte. Pero vamos, al final todo va a ser duro. Tú elige la dureza. Al final, bueno, aquí está como público Adri, un amigo que le encanta el estoicismo, y subió una fotografía el otro día donde aparecía una imagen dividida en dos. Salía la mitad de un hombre gordo, o sea, ancho, y decía, puedes sufrir. Ah, mira. Y dividida por otra mitad salía un hombre muy fuerte al otro lado y decía o puedes sufrir. Claro. Es decir, al final vivimos en sufrimiento constante. Lo único es cómo te quieres sentir ante ese sufrimiento. Eso es. Que no puedas respirar, que no puedas moverte o preparado para seguir. Brutal lo que has dicho, porque lo podemos atar con una... Estaba escuchando un tipo hablando de monjes tibetanos, haciendo yo una meditación hace unos días antes de ir a dormir. Me la encontré y me gustó mucho. Creo que me la recomendó mi hermano. Y decía algo muy parecido a esto. No lo podría decir igual de bien que él. No voy a poder, pero no tengo que hacerlo. Y decía, puedes enfocarte... O sea, el sufrimiento o la depresión al final es un mal enfoque de una herramienta superpoderosa que tú tienes, que es la mente. No pasa nada más. Es tan potente la mente que un cuchillo puede ser usado para preparar el mejor manjar, o puedes dañarte o dañar con él y hacer un desastre, ¿no? Totalmente. Lo mismo con la mente. La mente es un cuchillo muy bien afilado, muy poderoso. Asegúrate de preparar una comida preciosa con él, porque también puedes hacer lo contrario y te puedes causar una depresión, o te puedes atormentar tanto como quieras. No sé por qué lo que has dicho, Omar, me ha reflejado con esto. Dice Nazaret Castellanos, creo que era una neurocientífica que es excelente, ella decía algo así como que dice, está viva, ¿no? Por supuesto, la mente es muy buena esclava pero muy mala ama. Bueno, muy buena sirvienta pero muy mala ama. Entonces si dejas que te domine va a ser muy capulla, pero si la pones a tu servicio va a ser muy buena. Es muy difícil. Es muy bonito porque son muchas frases que apuntan a lo mismo. Que yo había visto, no sé dónde, algunas críticas al estoicismo porque uno de los grandes, no te sé decir el nombre, pero es uno de estos, o Marco Aurelio o Séneca, tú me lo dirás. ¿Vale? Se ve que era muy poderoso y muy rico, que como que extremadamente rico. Séneca. Que lo tenía todo y como que la crítica es la siguiente, ¿no? Sí, claro. Tú que lo tienes todo. Aquí nos hablas de paz y de serenidad, yo estoy pasando hambre, ¿no? ¿Es cierto eso? Sí, a él le criticaban mucho que tenía una vida muy opulenta, ¿no? Decía, joder, vale.
Estás aquí hablando del estoicismo y tienes 20 esclavos y tienes patas de marfil en tus Es como, mesas. como el que habla de crecimiento personal, ¿no? Y tiene los 20 Lambos, ¿no? Y Más o mucha menos. gente, ¿no? Hostia, tío, ¿no? Pues Seneca no hacía burpees a las 5 de la mañana, pero que sepamos. Pero a lo mejor hacía muscle ups como yo. Yo siempre he creído que es más difícil ser estoico si eres rico que si eres pobre. Como Epicteto, ¿no? Si eres esclavo, es más fácil en el sentido de que no tienes que renunciar voluntariamente a los placeres porque la vida ya te hace que... O sea, si eres un esclavo, no tienes que renunciar a eso. No tienes otra, claro, no te Claro. queda otra. Seneca al parecer es verdad que era muy rico y hacía grandes fiestas en su casa y tal, pero también se entrenaba al parecer, no lo sabemos, ¿no? De hecho, cualquiera de sus detractores y de sus fans como yo, no sabemos la verdad. Claro. Porque hace 2000 años. Él te deja sus escritos, pero ninguno hemos estado allí para verlo. Entonces, al final, lo que han dicho los historiadores, lo que ha dicho no sé quién, bueno, Pero perdona que te corte. Nada, pero nada. También me parece muy bonito. O sea, es muy mental para mí el hecho de, pero esto fue así de verdad, ¿es verdad que él llevaba una túnica lila? ¿Importa? O sea, Claro. si a ti te Digo- ayuda el estoicismo lo que lees y lo que lees, por ejemplo, de Séneca, ya está, ya has ganado, perfecto, ¿no? O sea, al final, y si es mentira todo, genial. Claro. O sea, y si es mentira que yo en realidad y todo es una realidad virtual y yo cada mañana mis ejercicios de rodillas es una realidad virtual, perfecto, me está sirviendo. Salí del dolor crónico. Claro. Soy feliz, estoy sereno. O sea, ya funciona, ¿no? O sea, no haría falta, ¿no? Ir a buscar. yo digo, el primer libro creo que lo termino, o de la parte final digo algo así como, nunca sabremos si Seneca hizo esto o no, pero no es una excusa para que tú no lo hagas. O sea, bueno. Brutal, acabas de resumir a la bueno. perfección Lo el mismo. rollo que te he metido. claro, sí, por eso me lo has recordado, que es como, oye, Déjate de excusas. no es Brutal que eso que Seneca has no lo dicho. hacía. Bueno, pues muy bien. ¿Lo puedes repetir? No sé si me van a salir las mismas palabras, pero es así como, no importa si Seneca, no sabemos si Seneca lo hacía o no, pero no es una excusa para que tú no lo hagas. Claro, No es una excusa. La gente se escuda en eso. No es que Seneca, ¿tú qué sabes, tío? O sea, yo solo tenemos sus escritos, no, nadie estuvo ahí. Entonces, bueno, Que ahí, al final eso lo podemos aplicar a todo, ¿eh? A todo, a A todo. Al final cuando entras en esa fractalidad de, no, ¿por qué estás así de reactivo? No, porque, hostia, he tenido una pelea con mi mujer, pero eso es una excusa. O, no, pero me han echado del trabajo. ¿Y qué? O sea, constantemente necesitamos esa coherencia con lo de fuera, ¿no? Cuando todo depende de dentro, ¿no? Hay una pregunta que te quería hacer sobre la muerte, porque hemos hablado en el podcast anterior sobre la muerte, y a mí me interesa mucho el concepto de muerte a lo largo del tiempo. Creo que la muerte hoy en día tenemos mucho miedo a la muerte, no solo a la muerte, como decía antes, sino al cambio en sí. Al final es una muerte. ¿Cómo veían la muerte en esa época? ¿Qué era la muerte? Porque claro, las vidas tenían menos valor, entre comillas, porque había mucho esclavo, la gente moría de enfermedades repentinas, nacía el niño y nacía muerto porque no había... Claro, era lo que había. Claro. ¿Cómo se veía la muerte en esa época? bueno, también tendemos el error de pensar que a nosotros nos molestan más las cosas. Es decir, como se morían tanto, a ellos no les molestaba. Pero como a nosotros se nos muere menos, nos duele mucho más. Y es como, no. O sea, Marco Aurelio tuvo 13 hijos y se le murieron 8. No te quiero contar lo que se tiene que sentir y que se te mueran 8 hijos. 8 hijos. Él unas cartas con su mentor, con su tutor, no me acuerdo cómo era el gramático, él habla, ¿no? De que se me ha muerto un hijo, estoy triste, no sé qué. Es como, claro, es que piensa, como se morían en la guerra, como los mandaban a la guerra, bueno, los espartanos sí que es verdad que morían orgullosos, ¿no? Pero si a ti se te muere un hijo, te duele, independientemente de la época en la que vivas. Claro. Ellos lo veían como un volver al sitio del que venimos, un cambio más en la vida, ¿no? Marco Aurelio tiene una frase muy bonita que dice que todo en la vida es cambio y todo en la vida es un proceso y forma parte de un viaje, ¿no? Entonces al final dice, de la misma forma que naces, que tu madre te da luz, que luego tienes hijos, que te relacionas, que te sale la barba, que no sé qué tal, pues la muerte es una fase más, por lo tanto no la temas. Entonces la muerte se ve, sobre todo en Séneca, él se la recuerda a diario, él habla mucho sobre la muerte, dice, o sea, hasta tal extremo que dice algo así como, cuando salga, recuérdame, tal vez no vuelvas a entrar. Cuando entre, recuérdame, tal vez no vuelvas a salir. Cuando me acueste, recuérdame, tal vez no te vuelvas a levantar. O cuando me levante, recuérdame, tal vez no te vuelvas a acostar. Wow. Entonces es como, se lo recordamos constantemente. Ya lo que has dicho del budismo tibetano, en ese libro que te he dicho antes de Comfort Crisis, también habla de la idea de muerte, y él va a un centro budista en el Tíbet. No es en el Tíbet, es en
Bután, este país que era como el Sí, más feliz Bután, del mundo, tiene un centro tibetano allí, y dicen que ellos se recuerdan la muerte 2 veces al día, por la mañana y a mediodía, en plan de, todo es impermanente, vas a morir, todo es impermanente, vas a morir. Entonces ellos se recordaban la muerte como un horizonte que está ahí, que va a llegar, y Séneca va incluso más allá, dice, la muerte también viene por detrás, porque al final, él dice en la carta 1, dice, todos los años que ya has vivido, también es tiempo que ya estás muerto, porque es un tiempo que ya se ha muerto, tú nunca vas a volver a tener 18 años. Claro, está muerta, esa persona ya Esa está muerta, claro. ya está muerta. Tú no tienes, en mi caso, 36 años, tienes 36 años muertos y ya los que te queden. Wow. Claro, pero ese tiempo ya está muerto también. Ves la muerte como algo futuro, como algo que llegará, pero ese tiempo también está ahí. Wow. Entonces, oye, intenta vivir con esa idea en mente para vivir mejor. No significa que te flageles, ¿no? Recordemos que los juicios, lo que pensamos sobre las cosas están bajo nuestro control, lo que pensamos sobre la muerte está bajo nuestro control, y qué hacemos al respecto está bajo nuestro control. Y a mí particularmente me ayuda una frase de Marco Aurelio que él dice, en cada una de tus acciones, recuérdate si la muerte es tan temible porque te priva de hacer eso. Entonces, si tú tienes la idea de que la muerte es temible porque vas a dejar de hacer cosas, la muerte es temible porque vas a dejar de criticar en Twitter, pues igual es mejor que te mueras, ¿no? No pasaría nada. Si te vas a perder eso, no pasaría nada. Claro. La muerte es terrible porque te va a privar de ver un programa de telebasura en la tele, pues tan terrible. Tampoco. La muerte es terrible porque te va a impedir ver a tu hijo, pues igual sí. Pues entonces céntrate en eso. Céntrate cada una de tus acciones, di, oye, la muerte es temible porque me priva de esto. Hombre, si vives así constantemente también igual es un poco estresante, ¿no? Pues, oye, voy al baño y me llevo no hace falta que lo hagas ahí, pero si estás haciendo algo que es muy banal, o que estás perdiendo mucho el tiempo en algo, o que te estás centrando mucho en algo, te estás fustigando, ¿de verdad merece tanto la pena? Si te murieras, ¿te querrías morir haciendo esto? Es lo que tú has dicho, no sé quién lo ha dicho antes, que iba en el coche, tú me lo has dicho antes. Sí. Sí, cuando ibas con tu madre de un hospital a otro, que dijiste, si me muero, que me quiero recordar esto, pues deberíamos vivir así. O sea, si me muero aquí, hombre, yo preferiría morirme estando con mi mujer y mi hija, pero si me muero aquí, pues está bien el sitio, estoy con vosotros, estoy bien rodeado, me lo estoy pasando bien, pues es una buena muerte, ¿no? Si me muero subiendo un reel o mirando los likes de mi reel, igual no es la mejor muerte, igual deberías reorientar la acción. ¿No? Bueno. Esa es la idea, reorientar la acción. Y Está guay porque te lleva a no perderte demasiado en las cosas absurdas, que muchas veces lo hacemos. No crear un drama porque he perdido el iPhone. Claro, o no crear un drama porque alguien que no conozco, y podría ser incluso inteligencia artificial, me ha mandado un mensaje diciéndome que salgo feo en una foto. Sí. O me ha dicho que le ha dicho el otro que yo, fíjate, que esto lo podría haber dicho de otra forma. ¿Esto realmente me va a preocupar en el hecho de muerte? Claro. No. Así que le voy a mandar un mensaje a Omar, como a veces hago, porque me ha ayudado mucho en un momento para mí de tormenta, y él lo sabe, y le he mandado mensajes a veces pues, en catalán, ¿no? Pero gracias, te quiero. O sea, o muchas gracias, me ha ayudado mucho. O ha dedicado días a mí, por ejemplo, que pues me ha dejado entrar en su casa, que está su familia, ¿no? Y tienen su intimidad. Y él, al ver mi tormenta, me ha abierto las puertas de casa, me ha dado de comer, me ha dicho, puedes dormir aquí, me ha dedicado tiempo y amor, ¿no? Y esto yo lo valoraré toda la vida. Bueno. Y se lo he agradecido, porque a veces no hacemos eso, ¿no? Eso para mí es muy importante. Todo lo demás... Eso es virtud. Eso es vivir en la virtud, ¿no? Y da una paz brutal. Claro. Y eliminas toda la basura, pero así, porque solo enfocarte en lo amoroso. La gente que lo pruebe desde casa ahora. Mándale un mensaje a tu madre y dile, te amo, o gracias por la cena que me has hecho, o a tu amigo, o a tu hijo, o mira una foto de tu hijo, o de tu novia, lo que sea, y di, hostia, qué hermosa es, y está a mi lado todos los días, gracias, tal. O tengo salud, yo por ejemplo que estuve más de 10 años con dolor crónico de rodillas, yo me levanto todos los días y digo, buah, tío, no me duelen. Abro las ventanas, hostia, qué sol, hostia, gracias. Y empiezo ya desde ahí, ¿eh? Y la mente se va, ¿eh? La gente piensa que estoy iluminado. No. La mente se va por sus lugares oscuros. Lo que pasa es que hago stop. Aquí. ¿Vale? No te me flipes. Que te conozco. Entonces, bueno. Es bueno, sí. Y todos los días lo intenta. Uri tiene una... Uri ha sido, de la misma forma dice que yo he sido un apoyo para él, ha sido un profesor brutal para mí por la capacidad que tiene de desapego con la vida. Ya,
tiene una capacidad de entendimiento de las energías de la vida que flipas. Y esa parte, ese Memento Mori, que al final es que ahora explicarás un poquito, que por si la gente no conoce lo del Memento Mori, que me hizo mucha gracia, un reel que hiciste, que pusiste una pegatina de Memento Mori. ¿Puede ser? ¿Fuiste tú? No, yo no. No, fue otro chico. Van poniendo pegatinas de Memento Mori en algún sitio y es algo que, claro, la gente cuando se encuentra esas pegatinas debe pensar, ¿qué coño es esto? ¿No? Que es una pegatina que pone Memento Mori. Pero claro, si sabes lo que es, si entras en un avión y ves que alguien ha puesto una pegatina, es como que te lleva a ese espacio de, wow, vale, estoy aquí, ¿sabes? Que el avión se puede caer. Ya. Cuéntanos, ¿qué es el Memento Mori? Porque mucha gente no lo entenderá o no sabrá qué es. Pues es una expresión latina que significa, eso recuerda que vas a morir, o recuerda que eres mortal. Y surgió en la antigua Roma, ¿no? Cuando los emperadores o los generales ganaban una batalla, al volver a Roma les hacían un triunfo, una entrada triunfal, todo el pueblo salía a vitorearlos, y había un esclavo o un sirviente que les iba diciendo al oído, recuerda que eres mortal, recuerda que eres mortal. Hostia. Claro, en plan de, oye, no te Serían flipes. dioses, claro, muchos no les sirvió de nada, porque ahí tenemos sus estatuas, ¿no? Pero recuerda que eres un mortal, recuerda que eres un mortal. Sirve para eso, para decir, oye, lo que tú decías también, ¿no? Quitarle hierro a muchas cosas. Te vas a morir, ¿de verdad quieres pensar tanto en esto? Es la píldora antidrama. Totalmente, Porque si totalmente. te ha ido muy mal, tranquilo, no es tan malo. Y si te ha ido súper bien, tranquilo, no te flipes, no Claro. eres el puto Dios. Claro. Disfruta el momento, pero es como antidrama, que al final la mente le encanta el drama, ¿no? Exactamente. Por eso triunfan Y las fliparse cuando las telenovelas. cosas van bien. Ahí está. Porque hay una, no sé si conocéis el poema If de Rudyard Kipling, pues os lo recomiendo que lo leáis. Pues es increíble. Se lo escribe a su hijo, además. Y en español es sí. Entonces él empieza diciendo, serás un gran hombre si, y le da una serie de consejos. O sea, es brutal. Y uno de ellos es, si tratas... ¿cómo era? A ver, es que no me acuerdo, no sé una palabra. Si tratas al halago y a la crítica como dos impostores. Entonces, como, claro... No, ese poema... Y ese es el peor de los versos, es increíble, ¿no? Dice algo así como, si eres capaz de mantener la cabeza cuando todos a tu alrededor la pierden, y si eres capaz de tratar al halago y a la crítica como dos impostores. Y Marco Aurelio tiene unas líneas parecidas, ¿no? La piedra es piedra cuando sube y también cuando cae. Entonces, al final, no es mejor cuando sube ni es peor cuando cae. La crítica y el halago son dos caras de una moneda, pero no te hacen mejor ni te hacen peor. Tú sigues siendo igual, es una opinión externa, tú sigues siendo igual, ¿no? Entonces, cuando te venga un hater y te diga, eres un imbécil o te hormonas, ¿no? Lo que sea. Sí. Crítica, pum. Halago, increíble, tu contenido me ayuda, no sé qué, vale, gracias. O sea, lo agradeces, pero no dice nada de ti, ni una cosa ni la otra. Tú sigues ahí. Entonces, si le das mucha importancia a uno, pues esta mañana no sabía si decirlo o no, pero bueno, escuchando vuestro podcast con Joseph Abraham, me pasó un poco eso, ¿no? Cuando estaba en la Costa de la Ola y le decía, le iba muy bien, ¿no? Y luego tuvo muchas críticas y pues al final yo creo que es fácil decirlo, ¿no? Luego cuando te pasas otra cosa, pero cuando te va muy bien, muy bien, darle la importancia justa. Y que eso es muy difícil, ¿no? Porque el ego es como, hostia, soy un crack, estoy ayudando a un montón de gente, mira qué bien. No. Porque luego la hostia va a venir y cuanto más subas, la hostia va a ser más gorda. Entonces, ni lo bueno ni lo malo. Intenta el punto medio siempre, ¿no? Entonces, Hay un punto que tuve que aprender y igual aquí me ayudarás. Después de la experiencia de muerte que tuve, perdí la emocionalidad ante los eventos. Emocionalidad en el sentido de nada me excitaba mucho o nada me ponía muy triste. Claro. Porque al final había visto que nada tiene sentido más allá. O sea, cuando cruzas esa línea, todo esto, esta percepción ya no tiene sentido. Porque hay una neutralidad absoluta. Porque las leyes naturales lo guían todo, ¿no? Pero es complicado saber dónde está la línea en ese sentido. Es decir, ¿sabes? Sí, entiendo. ¿Sabes a el qué me punto. refiero? 100%, sí. Es Es muy difícil. Es muy complicado. Entonces, saber dónde... un poco el nihilismo, ¿no? Vale, dejo el volante claro. y ya. Y que suceda lo que tenga que suceder, ¿no? Supongo que entra la coherencia y la conexión con uno mismo y la vida que te va a dictar en principio lo que tienes que hacer, ¿no? Es como cuando entras en coherencia, al final puede ser que actúes y reacciones mucho porque es tu papel en ese momento, pero no lo has hecho desde una percepción extremadamente separada de la vida, como hacedor puro.
es más desde una conexión, como un lobo matando a un ciervo, que puede ser muy dramático y puede ser muy acting, pero en realidad es una danza, ¿sabes? Claro. Está ocurriendo una danza, como yo siempre pongo el ejemplo, una vez se lo puse a mi expareja y me dijo que estaba loco, pero estaba ella cortando un pepino y como me iluminé y vi una enseñanza y dije, le dije, Paola, porque se llamaba así, ¿no? Se llama Paola. El cuchillo no está cortando el pepino. El pepino también está siendo cortado por el cuchillo. El pepino quiere que lo corten. El cuchillo quiere cortar. Todo es perfecto, ¿no? Me dijo que estaba loco, pero yo tuve un momento de Epifanía. Bueno, sí, dije, hostia, claro. A lo mejor Es como cuando empujas una piedra, ¿no? También la piedra te está empujando a ti. Entonces, lo que Claro, preguntaba Omar, sí. claro, ¿dónde está el punto? Bueno, si te centras solo en el cuchillo, podrías llegar a pensar que el cuchillo está haciendo eso, pam, 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 pam. Si humanizas el pepino, podrías llegar a pensar que el pepino está siendo agredido, ¿no? Entonces, depende. Por eso, y muy bonito, Omar, gracias por sacar eso, tío, porque me viene con una cosa que le quería preguntar y ya me había olvidado. Y con esto me ha venido. Y es, ¿en qué punto los estoicos estaban en contacto con que la vida es un absurdo o es un misterio hermoso, ¿no? Es como, ¿en qué punto, cómo se relacionaban con Dios? Vale. Ellos no tenían el concepto de Dios que tenemos nosotros. Ellos tenían un concepto que se llamaba logos o providencia, que era un ente vivo y perfectamente racional, que todo lo tenía ya pensado de una forma lógica, necesaria, y que tenía que pasar así. Ellos eran deterministas. Ellos pensaban que todo estaba ya determinado. De ahí el amor fati. Entonces, de todo lo que pase, ámalo porque es lo mejor que puede haber pasado. O sea, ellos no creían en el libre albedrío. Ellos eran compatibilistas, que significa que si todo está ya determinado, el único libre albedrío que tengo es un pequeño reducto para ver cómo me adapto a todo lo que pasa. Claro. Percepción. Claro. Entonces, todo es una relación de causa y efecto. Todo el efecto que ocurre es por una causa que lo produce. Todo lo que pasa es así como tiene que pasar. Claro, entonces esto mucha gente podría decir, pero joder, eso no es verdad, porque si yo hago esto, entonces ocurre otra cosa. Y yo siempre les pregunto, pero ¿y cómo sabes que no estás predestinado a hacer eso? Claro. No lo sé, nunca lo sabremos, ¿eh? Yo tampoco te lo tengo claro. Pero los estoicos pensaban eso. Los estoicos pensaban que había un logos, ¿no? Ellos le llamaban la razón universal. Entonces no creían en un absurdo. Porque No. si ya hablaban de ese raciocinio, ese orden, Claro. Un orden natural, claro. ya hay algo, ¿no? Ellos Me no gustaría pensan- preguntarle a uno de estos sabios, Sí, me sí. gustaría preguntarle esto directamente, ¿no? Compartiendo una buena copa de vino de esa época. Sí. Un vino de esa época me gustaría a mí. Sería recio, ¿eh? ¿Os gusta? ¿Te gusta el vino a ti? Sí. A mí también. Mucho. Y un buen vino de la antigua Grecia, ¿no? Le preguntaría a uno de estos sabios yo, tío, ese orden, esa inteligencia de la que hablas, que rige todo, ¿tú la ves como algo humano o entiendes que se te escapa? Por lo tanto, le estás llamando lógica a una cosa que no tienes ni idea de lo que es, porque lo basas en tu lógica craneal, diminuta como un guisante, más pequeña que un guisante. Tu cabeza es enana, no cuenta respecto a los planetas, ¿no? Y todo eso. ¿Qué me diría? Bueno, él te diría que él tiene la razón gracias a que parte del logos está dentro de él. Brutal. Wow. Como fractalidad, es decir, el todo está también ahí. Eso Ya es. hablaban de cuántica en esa época, Claro, de no, alguna no forma. mencionan esa palabra, cuántica. Pero ya es Claro, es Ya wow, perciben esa física fractalidad, cuántica. muy bueno. Es mi razón individual existe gracias a la razón universal. Wow. No estoy separado del O universo. sea, el universo está tanto dentro como fuera. Sí, yo tengo que hacer que esta razón individual esté plenamente alineada con la razón universal. De tal forma que es lo que yo te decía, que lo de dentro está alineado con lo de fuera. O sea, al Con lo- final buscaban la coherencia con la vida, con el universo. Claro, adaptarse, aceptar a todo lo que ocurre como lo mejor que puede haber ocurrido. Y entonces Qué bueno. ahí alcanzaban la ataraxia, la ausencia de tormenta. Bueno, no queríamos cerrar este podcast ya, pero Pepe tiene sus quehaceres, tiene que irse. Estamos sometidos a las leyes del tiempo De la lineal. universidad. Ojalá puedas volver otro día Cuando o queráis. nosotros venir a visitarte, porque, como decía Omar ahora, eso no tenemos la sensación de que tenga que terminar esto. Pero estaba leyendo la dedicatoria que me ha hecho Pepe en el libro que me ha regalado, ¿no? Y la quería compartir con vosotros. Dice: estimado Uri, como verás en las páginas venideras,
Cada adversidad es una oportunidad para ser mejores personas. Muy potente esto. No lo pasemos por alto. Es muy potente. Parece muy normal, dicho así, pero es muy potente. Esto es un aforismo que podríamos llevar en el coche o en la cartera, ¿eh? En cualquier lado. Porque las adversidades vienen por todos lados. Es más, si pretendes que dejen de venir, vas molt liat, como dicen en mi pueblo. Dice, de la misma manera que cada lesión, qué bonito esto, no nos puede hacer mejores atletas, como me ha pasado a mí. Sigue haciendo lo que haces, como lo haces. Un abrazo fuerte, Pepe. Barcelona, 9/5/2024. Gracias, tío. Muy agradecido. Gracias a vosotros. Un placer. Yo hablaría 2 horas más, tío. Tenemos que volver. Nos vamos a Madrid a verlo y hablamos un poquito más de... Tenemos algunas cositas para hacer en Madrid, como grabar el podcast con B-Levels y otras reuniones que tenemos con gente súper interesante, así que por mí sí. Mira, me ha vuelto la frase que quería decir antes, y era sobre los valores y principios, que antes hemos hecho referencia a ello hablando. Y al final me preguntabas qué valores no te guían y por qué. Y al final yo creo que cuando estás alineado con las leyes naturales, son las propias leyes naturales las que te guían en qué valores tienes que seguir como ser humano. O sea, no depende de mí. Viene ya sea el logos o como le llames, pero hay un matrix que va más allá, que me guía en este camino. Qué bueno. Y siempre he pensado que gran parte del conflicto, enfermedad y muchas otras cosas que consideramos no buenas vienen por una no alineación con ese propósito y esas leyes naturales, ¿no? O sea que, bueno, lo quería dejar ahí porque creo que es interesante. Gracias, Pepe. Gracias por los libros, gracias por esta maravilla que estás haciendo, gracias por la divulgación, tío, estás haciendo un trabajazo. ¿Y dónde te puede encontrar la gente? Pues en internet, elestoico.com, mi web, ahí derivo a todos lados, al podcast El Estoico, canal de YouTube El Estoico. Bueno, Y en la descripción dejamos todas sus todo ahí. cosas interesantes. Gracias. Un poco a colación de lo que dices, Omar, yo no soy experto en estadísticas. A veces me lo comentabas tú, Omar, que se ve que hay una se dice tasa en español, una tasa bastante gorda de gente joven con depresión, ansiedad y problemas mentales, pues derivados de una mala gestión de los conflictos que aparecen en la vida, ¿no? Y este trabajo que tú haces apunta directamente a aportar herramientas a esta gente, o sea que muchas gracias por hacer este trabajo. Gracias a vosotros. Creo que es muy bonito y te podrás ir de este mundo súper contento y agradecido, porque esto es buena historia. Gracias. Así un que legado. eres un privilegiado solo por estar aportando eso. Lo que vas a recibir es muy heavy. Muchas gracias. Aún no sabemos qué no es. depende de mí tampoco, pero yo Bueno, me centraré en lo que puedo hacer día a Pero día. seguro que hay una recompensa preciosa, ya sea aquí o en otro lado, no sabemos Gracias. dónde. Gracias de nuevo, Pepe. Muchas gracias a vosotros.